buenas premisas. Marco, vamos a hablar sobre la metafísica y la epistemología racional. Los sentidos, tienes que reconocer la validez de los sentidos, que te muestran la evidencia de lo que hay. Si tienes un conflicto con la validez de los sentidos, entonces ya no podemos ni siquiera seguir avanzando. De hecho, si consideras que los sentidos no te brindan la evidencia de lo que existe, entonces los conceptos tampoco serían válidos, porque nosotros pues sostenemos nuestro conocimiento en forma de conceptos. Y en la medida que estos conceptos se relacionan con los hechos de la realidad, es en la medida que nosotros vamos a poder sostener la afirmación de que nuestro conocimiento es objetivo. Si tienes un conflicto con la validez de los sentidos, no podemos ni siquiera seguir avanzando. La gente cree que el universo es ininteligible, lleno de incertidumbre y sumamente hostil. ¿Crees que sea importante definir el concepto de universo? ¿Es el universo inteligible para el hombre? Sí, definitivamente sí existe un universo inteligible y benevolente. Eso es una realidad. Pero para eso necesitas restaurar, porque estuvo el aristotelismo primero en las universidades, solamente el aristotelismo y el nuevo objetivismo de Aristoteles. Con esa filosofía te das cuenta que el universo es accesible. Estas corrientes no aristotélicas o antiaristotélicas comenzaron a decir que al aceptar la validez de los sentidos por el hombre era castigo por el pecado, que la razón está caída por el pecado, ¿no? Entonces, esos ataques más la condena de Tienten-Pierre modificaron totalmente la metafísica del siglo XIV para acá. Después viene Calviño y te dice que tú eres un depravado total. Después Thomas Hobbes, después Kant, viene y dice que tú eres un hombre radicalmente malvado. Eres un ser que nace con malos deseos e inclinaciones, perverso, lobo del hombre y radicalmente malvado. Eso hace que tengas un complejo de inferioridad, porque tu mente es incompetente, no puedes conocer los hechos. Entonces, ¿qué te queda moralmente? La noción del deber, que contradice la inclinación, que contradice a la razón, al interés personal, que si sigue sus propios intereses estaría siendo depravado y maligno. Entonces debemos emitir leyes que lo sometan, que lo amarren, que lo controlen, que lo regulen. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué nos sorprenden las guerras mundiales? El hombre se quiere defender. Están diciendo que es maldito por naturaleza, colocan leyes para atarlo de pies y manos. Entonces, ¿qué va a hacer el hombre? ¿Por qué nos sorprenden las guerras? Pues fíjate, Marco, lo que te dije antes del punto de partida, el pecado original. El pecado original te dice que nace con malos deseos e inclinaciones. Una persona que tenga unas ansias de mentir, de engañar y se esfuerce honestamente a actuar por el puro sentido del deber, tendrá relevancia moral para la conducta humana en sociedad. Que fíjate, y le llamó la razón a algo aperceptivo. O sea, anuló la validez de los sentidos a partir de la ética y la política para centrarnos todo en el deber y salir de este reprimido malvado que hoy es la clase política. Fíjate, qué bueno que traes el tema de lo de las diferentes razones, porque hay que dejar bien claro que, bueno, realmente nomás tenemos la razón. Ya si le pones esos apellidos, ¿no? Que la razón pura, que la razón práctica, que la razón de trascendental, lo mismo que le hicieron a la lógica, ya está desintegrando el concepto, desfragmentándolo, y con eso está perdiendo total validez objetiva porque ya no tiene un referente en la realidad. Y entonces nadie puede estar seguro de nada. Y entonces lo único que podemos hacer todos es agruparnos, digamos, esto va a ser la verdad, nos vamos a poner de acuerdo y todos concluir que la verdad absoluta no existe. ¿Querías agregar algo? Vi que estaba poniendo mensajes aquí. ¿Ibas a preguntar algo, Lester? No estoy seguro. Moisés. Que vi que estaba poniendo letreros, pero no alcanza a leer. No. Pues bueno. ¿Ibas a decir algo, Mauro? Si no, para continuar con las preguntas aquí. Bueno, hay que estar claro sobre lo que hizo Kant. Para que vean lo que hizo realmente Kant y por qué estamos en este mundo como estamos. Immanuel Kant. Él, al reventar con la metafísica y decirnos que no es científica,
te queda este binomio entre un mundo fenomenal y queda el mundo nominal en el conocimiento moral, donde es la razón práctica. O sea, miren los nombres que le dan. ¿Y qué es la voluntad buena para Kant? Aquella que cumpla el deber, por el deber. Entonces ellos mienten, pero honestamente actúan por el sentido del deber. Ellos roban, pero honestamente actúan por el sentido del deber. ¿Verdad? Lo hice por deber a la patria, maté a millones de personas en el siglo XX por el deber a mi patria. O sea, utilizan el nacionalismo. Pero la clave aquí es esa palabrita, el deber, que es el único que tiene relevancia moral para la conducta humana de acuerdo a este ser atroz que fue Immanuel Kant, ¿no? Y ese es el error, como dice Mauro. Ese es el error que nos ha llevado a, pues, a las dos guerras mundiales, a la creación de sistemas como fue el nazismo, el comunismo, el fascismo, estos sistemas apasionadamente anti-libertad. ¿Cómo justificas tú leyes que puedan destruir los derechos individuales del hombre? A través de, como nos dice Mauro, a través de un sentido del deber, a través de una noción del mundo numenal o del mundo de las ideas, a través de una agrupación de hombres que decidieron establecer alguna ley, una ley que sobrepasa tus derechos individuales. Es totalmente irracional. Uno habla de la moral, habla de las abstracciones. El hombre promedio creerá que es totalmente irrelevante, que pues la vida real es una cosa y lo que hablamos nosotros de epistemología y metafísica es otra, ignorando por completo que todo lo que está viviendo políticamente está íntimamente relacionado con lo que él, sin darse cuenta de forma inconsciente, aceptó de forma metafísica o de forma epistemológica. Lester, ¿ibas a comentar algo? Adelante. Pero siguiendo acá en el ámbito que se acaba de esclarecer usted, no sé si me escucha, ¿qué piensa de la contribución aristotélica de Franz Brentano a la epistemología, a la psicología? Y que él fue de los pocos que le llevó la contraria a la filosofía kantiana. Gracias. Yo no le entendí muy bien, ¿tú sí, Mauro? Él está planteando que lo que tú pusiste en el grupo la otra vez, que el catolicismo fue la más filosófica de las religiones. No, es que y no lo es escuché. verdad, porque Fran Brentano y el Papa León XIII y los filósofos católicos del siglo XIX eran neotomistas. Así que ellos enfrentaron antes que Ayn Rand el caso de Kant. Ellos también le dieron duro a Kant, igual que pero obviamente no desarrollaron una teoría de los conceptos. En el caso de Ayn Rand se llama la teoría de la omisión de medidas. Con eso definió obviamente que la razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos, y la lógica, el arte de identificación no contradictoria. Con eso ya en mano, ella desarrolla entonces cómo se forman y cómo se definen los conceptos de una manera objetiva en el absolutismo de la naturaleza, ¿no? Por eso lo que te digo, que eso les puede ayudar a ellos en ese esfuerzo que han tenido y que tuvieron desde el siglo XIII hasta 1914 en zafarnos de todas estas filosofías desintegradoras y malignas que le hicieron tanto daño a Occidente, ¿no? Ahorita que mencionas lo de la razón, la importancia de los sentidos y que incluso el reconocer la validez de los sentidos puede llegar a ser algo condenable. Es de hecho de donde partimos, pues. Donde partimos nosotros de la evidencia que nos muestran los sentidos, y los sentidos tenemos que reconocer que nos muestran son datos axiomáticos lo que nos muestran los sentidos, porque ellos no tienen ningún poder para discriminar, no tienen poder para pensar ni para engañar, simplemente son órganos que tienen una función y es proveernos la evidencia de la existencia, ¿no? Y hay que dejar claro que lo que nos muestran los sentidos, pues, no nos están diciendo lo que las cosas son, simplemente los sentidos nos dicen que algo es. Lester, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a preguntar algo? Yo creo que es muy necesario entender el principio de lo que es la metafísica, donde sembramos todo lo que es el conocimiento, ¿verdad? Puesto que la realidad no es una cosa subjetiva, sino es una cosa objetiva, y la relación de la mente con esa realidad es lo que conlleva nuestra autoestima, ¿verdad? Entonces nos evita caer en el misticismo, pero muy puntual y muy de acuerdo con cada uno de los puntos que han ustedes explayado y exacerbado. Gracias.
Definitivamente el reconocimiento de la realidad como objetiva y absoluta, pues no viene de forma automática. El reconocimiento tiene que ser hecho por una conciencia volitiva y tiene que hacer un esfuerzo de identificación, que es un proceso de pensamiento, un proceso de razonamiento. Mauro, ¿quieres seguir, contestar a la siguiente pregunta? Tenemos aquí más preguntas sobre la metafísica y esto. Lo que ocurre es lo siguiente. En la en la base de nuestro conocimiento hay una unidad metafísica. Entonces está compuesta por una teología natural y una ciencia universal. Esa ciencia universal es la ontología. Lo que hace Ayn Rand, de ahí su ateísmo, retira la teología como primer motor inmóvil. Ella no cree en Dios, ella no cree en el primer motor inmóvil. Entonces replantea y redefine porque desarrolla toda una teoría de los conceptos. Pero con la teología natural como primer motor inmóvil tuvieron ciertos inconvenientes o no se terminó de explicar. Por eso es que Ayn Rand dice que después de Aristóteles, el más grande filósofo ha sido Santo Tomás de Aquino. Y nunca fue un aristotelismo tomista explícito. Solamente se puede decir que fue de alguna manera explícito entre 1255 hasta 1277, que es donde se dan las condenas a la unidad metafísica del aristotelismo, ¿no? Eso es en términos general lo que es la metafísica y por qué ese universo racional no tenemos supuestamente acceso hoy en día, gracias a estos grandes filósofos que llaman filósofos como voluntarismo de un Escoto, el nominalismo de Guillermo de Ockham, el racionalismo de Descartes, el neoplatonismo y el idealismo alemán de Immanuel Kant, que comenzó con Immanuel Kant, ¿no? ¿Por qué es la lógica tan importante? La lógica es importante porque es nuestro vínculo hacia los hechos, hacia la demostración de los hechos de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad existe como objetiva y absoluta. No existen contradicciones realmente en la realidad. Una cosa es lo que es y no actúa en contradicción con su propia naturaleza. Las cosas son lo que son, es tal cual. La lógica, por lo tanto, es el arte, y cualquiera puede hacer una pregunta. De hecho, no me ha hecho nunca nadie una pregunta ni nadie ha cuestionado objetivismo cuando define la lógica como el arte de la identificación no contradictoria. Me parece muy interesante que no pregunten por qué arte. Yo he estado deseando responder esa pregunta, pero nadie la ha hecho todavía. Entonces la lógica es importante porque es la forma de que tú puedes encontrar esa no contradicción. Cuando tú integras un concepto que no se contradice, significa que es perfectamente sincronizable con la realidad y por lo tanto tu conocimiento es objetivo. Y así tú ya puedes transmitir entonces a través de pues la comunicación, ¿no? Lo que nosotros tenemos que encontrar es la objetividad de los conceptos. Y cuando hablamos de conceptos axiomáticos, estamos hablando de ese anclaje ontológico del que nos estaba hablando Mauro al inicio. Y entonces podemos ver que estos conceptos que son axiomáticos tienen una relación con un hecho ostensible de la realidad. Y dado que es un hecho ostensible, solo lo puedes indicar señalándolo con tu mano, con tu dedo, indicándolo, tal cual como un color. ¿Cómo puedes tú explicarle un color a un ciego? No le puedes explicar el color, solamente puedes decirle, me estoy refiriendo a esto y esto es lo que te estoy indicando que es el color tal cual. El lenguaje es la herramienta de los conceptos y los conceptos son exclusivos de la naturaleza del hombre. Pertenecen a, como explicábamos, Mauro, en los videos pasados, a la tercera etapa del desarrollo de la conciencia. Si no hay una etapa de conceptos, no existe un motivo para lenguaje. Entonces, esa es la razón por la que nosotros tenemos el lenguaje. Pero sí. Pues ya se nos queda menos de un minuto, así que supongo que ya nomás nos queda para decirnos muchas gracias por haber estado aquí y pues salió Fue muy bien. bueno. Sí, Fue muy bueno mira, esto, tuvimos fue muy bueno. invitados. A ver si se unen más seguido. Adelante, ya nos quedan 30 segundos, pues nos despedimos. ¿Quiere decir algo? Feliz noche y muchísimas gracias. Bendiciones ahí, bendiciones objetivas en Buenas brillanteciero. premisas, buenas premisas. Dale, Sale. pues. Bye. Avisa, pues. Vamos a Sí, quedar así, pues. sale. Nos vemos, pues. Bien.